La geografía y el fútbol tienen un vínculo estrecho y cotidiano. No es lo mismo jugar con nieve, bajo el sol, a miles de metros de altura o dentro del círculo polar ártico. A continuación te presentamos los estadios más extremos y exploramos las distintas ventajas que pueden sacar los equipos locales con el fin de ganar un partido. Al momento de la publicación de este video, faltan pocos días para que Chile reciba a Argentina por las eliminatorias para el Mundial de Qatar. Pero no lo hará en Santiago, donde suele ser local, sino que será en Calama. Se trata de una ciudad minera ubicada en el norte del país, a 1.500 kilómetros de la capital y a 2.200 metros sobre el nivel del mar. El estadio Zorros del Desierto tiene una capacidad para 12.000 espectadores y es utilizado asiduamente por el club Cobreloa. La decisión de los chilenos de actuar ahí tiene una sencilla explicación. Buscan obtener alguna ventaja para enfrentarse a Argentina, selección a la que históricamente le costaron los partidos en la altura. Bolivia le ha ganado a la Argentina por 6-1, un resultado histórico. Será la primera vez que Chile actúe como local en un partido oficial en ese estadio. Pero hay un motivo extra. 5 días después, Chile tiene que visitar a Bolivia en los 3.600 metros de altura de La Paz. De esta forma, los jugadores chilenos llegarán más acostumbrados a esa exigente prueba. Para los que están acostumbrados al llano, la altura provoca complicaciones físicas. Es que a más altura es menor la presión atmosférica, lo que limita el ingreso de oxígeno a los pulmones. Y como en los partidos de eliminatorias el equipo local puede elegir la sede, obviamente se busca el contexto que pueda ser más ventajoso para ganar el partido. Como hacen Bolivia en La Paz o Ecuador en Quito por la altura. Colombia desarrolló otra estrategia: llevar a sus rivales al calor de Barranquilla, muchas veces por la tarde y debajo del sol. En el norte del continente, algunos buscaron la estrategia contraria. El 16 de noviembre de 2021, Canadá recibió a México en la ciudad de Edmonton, ubicada más al norte que todas las grandes ciudades del país. El terreno de juego estaba cubierto de nieve y la temperatura llegó a los 10 grados bajo cero, condiciones mucho más habituales para canadienses que para mexicanos. Así, los locales se impusieron por 2-1. Habían pasado más de 20 años de la última vez que México había caído ante Canadá. No fue la primera vez que se buscó algo así en CONCACAF. En 2013, Estados Unidos recibió a Costa Rica en Denver. No solo había nieve en la cancha, sino que durante el juego cayó una intensa nevada. Los locales se impusieron por 1-0. Luego, ambos clasificarían al Mundial de Brasil, en donde los costarricenses lograron su mejor actuación histórica al llegar a cuartos de final. Otro partido histórico jugado bajo la nieve fue la Intercontinental de 1987. Porto derrotó a Peñarol por 2-1 en tiempo suplementario en el Estadio Nacional de Tokio. 10 años después sucedió otro partido increíble. Tromsø, de Noruega, recibió a Chelsea por la Recopa de Europa. Una nevada muy intensa cayó durante el partido y produjo este escenario. Y también pudo haber influido en el resultado. Los noruegos se impusieron por 3-2. En la vuelta, los ingleses ganaron 7-1 en Londres y terminarían siendo campeones. El Tromsø suele ser señalado como el equipo más septentrional del planeta entre los que alguna vez fueron campeones. La ciudad está ubicada sobre el paralelo 69 norte, dentro del círculo polar ártico. Durante 2 meses, entre noviembre y enero, no se puede ver el sol. En 2014, el Tromsø disputó la Europa League y se enfrentó al Sheriff Tiraspol. Hubo un partido disputado en el Círculo Polar Ártico y otro en Transnistria, el país que no existe. Una serie destinada para los amantes de las curiosidades geográficas. La selección de Noruega no utiliza el estadio del Tromsø para ser local, sino que lo hace en Oslo. Pero podemos imaginar que para tener un campo de juego bien hostil podría construir una cancha en Svalbard, a 1000 kilómetros del Polo Norte. Algo similar podría hacer Australia, llevar a sus rivales al medio del desierto de su país en Coober Pedy. O, volviendo a la altura, Perú podría jugar en La Rinconada,
la ciudad más alta del mundo por encima de los 5.000 metros. Hasta el momento, el partido de fútbol disputado a mayor altitud se produjo en 2017 y obtuvo el récord Guinness. No fue oficial, sino que 2 equipos de mujeres escalaron el Kilimanjaro en Tanzania. Muy cerca de la cima, a casi 5.700 metros de altitud, disputaron un partido que tuvo como objetivo concientizar sobre la discriminación de género. El encuentro terminó 0-0, pero fue histórico no solo por la hazaña de jugar ahí, sino también porque tuvieron que escalar durante 6 días y acampar en esas inhóspitas condiciones. Pero no solo hay estadios en lugares muy extremos para el deporte de alta competencia, sino que hay algunos que nos resultaron increíbles por diversos motivos y no queríamos dejarlos afuera. Como el Estadio Municipal de Braga, construido en medio de una cantera. Solo tiene tribunas laterales, ya que detrás de uno de los arcos se encuentra justamente una pared de la cantera. Fue sede de la Eurocopa 2004. Otros estadios situados bien al norte resultan curiosos, como el Songaskar, donde Isla Feroe fue local durante muchos años. O Henningsvær, una cancha que ofrece imágenes realmente únicas. El pueblo tiene solo 500 habitantes, pero ha ganado una particular fama gracias a su entorno inigualable. Pero si buscamos algo curioso, no podemos dejar de lado el estadio ubicado en Černý Eslovaquia, por donde puede pasar una locomotora mientras se juegan los partidos. Igualmente, nuestro favorito no es ninguno de estos, sino el Milton de Sousa Correa. Está en Amapá, en el norte de Brasil, y es más conocido por el apodo de Serão, por su ubicación. Es que la línea del medio campo está perfectamente alineada con el Ecuador. De esta forma, cuando se inicia un partido, hay un equipo que está en el hemisferio norte y el otro en el sur. Pero no quisimos quedarnos solo con nuestra opinión. Convocamos a 2 periodistas deportivos para que nos cuenten cuáles fueron los partidos que más recuerdan por lo extremo del entorno. Sin duda que uno de los escenarios más curiosos en el que se están jugando partidos de fútbol en este mismo momento en nuestro planeta Tierra es el estadio Pierluigi Penso, la cancha del Venezia Fútbol Club. Imagínense un estadio en una de las 118 islas de Venecia, una cancha, alrededor agua, alrededor los canales que componen la ciudad de Venecia y 2 opciones para llegar. Una opción es caminando, la otra es en lancha y estacionar prácticamente en la puerta del estadio. Una curiosidad respecto a este partido, bueno, hubo enfrentamientos de tifosis. Por un lado los tifosis, los hinchas del Milan, por el otro lado los hinchas del Venezia se enfrentaron en los canales, pero en los ferries. A través de los ferries, de los barcos, se lanzaban bengalas los hinchas del Milan con los hinchas del Venezia. Por todo esto decimos que el estadio del Venezia Fútbol Club es uno de los más curiosos en la actualidad en nuestro planeta Tierra. Hoy voy a hablarles del único triunfo histórico de la selección venezolana ante Bolivia en La Paz, en el estadio Hernando Siles, uno de los escenarios más complicados en el mundo del fútbol. Más para Venezuela, que antes de ese 6 de junio de 2009 había ido antes a La Paz 6 veces y siempre se había ido con una derrota. Lo sabía César Farías, que quería revertir esa situación y por eso delineó un plan estratégico para hacer historia. Venezuela se preparó por espacio de mes y medio en 3 etapas. Primero fueron a Mucuchíes, Mérida, a más de 2.900 metros de altitud. Después fueron 10 días a Quito, Ecuador, a más de 2.800 metros de altitud, antes de recalar en La Paz. Al final el partido fue de todo menos vistoso para Venezuela, pero los 3 puntos quedaron en su bolsa e hicieron historia. César Farías lo logró y ese fue su plan. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿A qué lugar irías a jugar como local para obtener más ventaja? Déjanos tu comentario más abajo. Te invitamos también a que seas parte de un mundo inmenso. Con un aporte mensual nos ayudarás a que sigamos adelante con el canal. También tendrás acceso a contenidos exclusivos.